Lo presento a las chicas. Él es el maestro Joel Servando. Chicas, Mucho gusto, muchachas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Más Buenas tardes. tiempo para aprovechar este valioso tiempo, vamos a dejar a la presentadora que inicie con la entrevista. Adelante, Sarelia, por favor. Gracias, maestra. Bien, buenas tardes, compañeros, maestros. Hoy estamos aquí reunidos con la finalidad de enriquecer nuestro conocimiento en cuanto a literatura infantil y alfabetización inicial. Por ello, es un honor contar con la presencia del maestro Joel Servando Montes Hernández, a quien agradecemos aceptar nuestra invitación. Gracias, maestro. Por nada, Sarelia. Bien, el maestro es un mexicano que vive en la ciudad de Tepic, Nayarit. Él es licenciado en Educación Primaria del Instituto Estatal de Educación Normal en Nayarit. También cuenta con una maestría en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Desde el 2015, el maestro se desempeña como asesor en lenguaje oral escrito y como docente normalista en la formación, capacitación y actualización docente. También cabe mencionar que es creador del podcast Lenguaje Oral y Escrito. Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho nuevamente por estar aquí. La dinámica de esta entrevista consiste en una ronda de preguntas. Cada equipo dirigirá una pregunta hacia el maestro, él responde y continúa el siguiente equipo. Terminando ya esta ronda de preguntas, al final se abrirá un breve espacio para comentarios o dudas que puedan surgir durante la entrevista. Le cedo la palabra pues al maestro, no sé si guste decirnos algo antes de iniciar también. Pues de nuevo, muchachas, me da mucho gusto estar aquí. La maestra Calet me había informado de esta invitación desde el mes de diciembre, antes del periodo vacacional, y en ese momento le dije que sí, claro que sí, y entonces estoy muy contento, la verdad, de estar aquí con ustedes, y ojalá que sea de provecho todo lo que platiquemos en esta entrevista. Gracias, Muy bien, maestro. gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias. A continuación, bueno, vamos a dar inicio con la entrevista. Le vamos a pedir a Itzel Barrón, quien es la representante del primer equipo, que le dirija la pregunta. Sí. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Un gusto conocerlo y que esté aquí con nosotros, maestro Servando. Mi nombre es Itzel Barrón y pues iniciaré con la primera pregunta, que es, ¿qué papel tiene la literatura infantil para el desarrollo de la alfabetización inicial? Bien, Itzel, pues me parece que en estos tiempos todos tenemos claro que los niños que proceden de hogares donde el contacto con los libros, con los materiales de lectura y que tienen la fortuna de vivir en un ambiente lector, lo que se llama un ambiente alfabetizador, tienen muchas más oportunidades no solamente de desarrollar este proceso de lectura de manera adecuada, sino lo que es más importante, pienso yo, del disfrute, ¿no? De que la literatura infantil, en este caso, tenga ese papel protagónico del que sus impulsores tanto buscan, y de esta manera yo creo que los niños a quienes se les lee, a quienes se les invita a explorar los materiales creados para ellos, incluso desde antes de la educación inicial, de la educación preescolar o de manera paralela, me parece que en definitiva desarrollan nociones, hábitos, ventajas sobre los niños que no tienen ese contacto pues con la literatura infantil desde la educación inicial. Bien, gracias, maestro. Por nada. A continuación, el siguiente equipo también le va a realizar una pregunta. Karina Morales, no sé si se encuentre, ella le va a hacer otra pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Karina Morales y yo le voy a hacer la siguiente pregunta, que es, Muy bien, Karina. ¿cómo influye la literatura en el desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas?
Bien, pues mira, yo soy licenciado en educación primaria. Mi formación básica no es psicología, pero sí me parece que es una pregunta, aunque sea quizás un poco más difícil de responder. Sí tenemos los maestros algunas orientaciones claras, dada la convivencia que tenemos con los niños. Me parece, por ejemplo, en primer lugar, que los niños que tienen esa fortuna de crecer rodeados de adultos, llámense padres, abuelos, tíos, otros familiares, ¿no? Otras personas que dediquen parte de su tiempo diario o frecuentemente para compartir con ellos, en este caso, como bien dices, Karina, a través de la literatura infantil, es decir, de acompañarlos, sí fortalecen lazos afectivos con los niños, lo cual me parece que emocionalmente les puede hacer muy bien, lo cual les puede ayudar en ese desarrollo de la personalidad a la que tú haces alusión. Ese puede contribuir, por ejemplo, a que los niños se sientan queridos, a que los niños se sientan importantes y en consecuencia que puedan tener más seguridad. Eso por el acompañamiento que se le da. Y otra cosa en la que tal vez no reflexionamos tanto como se debería es la variedad de temas que se pueden abordar en la literatura infantil, ¿no? Y que también pueden esos temas incidir en la personalidad de los niños y que aquí pues habría más oportunidad de buscar qué temas. Solo piensen un minuto. ¿No reflexionarán los niños acerca también de los temas que se les leen? Porque gracias a la literatura pueden conocer historias que, qué sé yo, que les hablen de valores, como muchos libros dirigidos a los pequeños lo hacen. Honestidad, respeto, justicia, tolerancia, incluso temas que no gustan, ¿no? Pero que también forman la personalidad. Hace unas semanas antes de que terminara todavía el periodo vacacional, conversaba con una maestra acerca de un libro que se llama El Pato y la Muerte, no sé si lo conocen, que aborda ese tema, pues, de la partida de un ser querido. Entonces, me parece que con la literatura también pueden conocer estas posibilidades de afrontar estas situaciones. Otros títulos que vienen a mi mente, Sapo tiene miedo, ¿no? Cómo afrontar el niño, el nacimiento de un nuevo hermanito. Otro muy parecido que se llama Rafa, el niño invisible. Todos los libros que escribe e ilustra Anthony Brown. Hay uno, por ejemplo, para pequeños que se llama ¿Cómo te sientes? Yo tengo una pequeñita y cuando lo leo con ella, la acompaño y le pregunto y voltea y me ve y responde, pues, eso me parece que sí contribuye a formar su personalidad, conocer qué les gusta, pero también a qué le temen. Y yo creo que los niños cuando son conscientes de todo eso, sí son más seguros, sí pueden desarrollar la personalidad, pues digamos, de una manera positiva, ¿no? Gracias a la literatura infantil. Bien, gracias, maestro. Y muy importante lo que menciona, que pues los niños desarrollan su personalidad a través también de la literatura, ¿verdad? Podemos hacerlos más seguros de sí mismos y que más adelante se desenvuelvan de una manera adecuada también en sociedad y con sus familias, ¿verdad? Sí. Bien, a continuación, la compañera Gisela Sandoval también le va a realizar una pregunta. Bien. Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Gisela Sandoval y continuando con la sesión de preguntas, yo tengo una al respecto. ¿Cómo hablar de amor y metáfora a los niños de preescolar para que entiendan la poesía? Bien, Gisela. Por cierto, un comercial. Ahorita hay un concurso de elaboración de poesía, con motivo del Día del Amor y la Amistad. Poesía amorosa, en primer lugar, 3,000 pesos. Ojalá que conozcan la convocatoria y se animen. Y bueno, supongo que hablar de poesía, o más que hablar de esos temas en poesía como el amor, o como ciertos recursos literarios, como podrían ser la metáfora, si lo que me preguntan es cómo explicarlo o cómo lograr que los niños lo comprendan, a mí me parece que la forma básica es mostrándolo, ¿no? Demostrándolo. Es decir, los niños con lo que venimos platicando, que crecen siendo amados por sus padres, por su familia, ellos lo saben, lo descubren porque lo ven, lo escuchan, lo experimentan. Y algo similar debería ocurrir, me parece, con este género,
que es la poesía que pues tristemente ya no circula como uno desearía o como en el pasado en momentos gloriosos lo hizo. Pero en lo que respecta a los recursos literarios, el actual libro de español lecturas de primer grado de educación primaria, yo recuerdo que vienen poemas cortitos, ¿no? Para los niños, donde se ven esos temas o esos recursos literarios como la metáfora. Hay uno que se llama El sapo o los sapos, de Juan José Tablada, en el que hace una metáfora de los sapos con trozos de lodo. Les llama algo así como trozos de lodo que saltan por el camino. Y fíjense, son para niños de primer grado. Entonces, me parece que esas metáforas creativas, infantiles, pueden ser una manera de que lo comprendan. Vienen también adivinanzas, canciones, incluso un diccionario poético en el que se refiere a lo que los adultos entendemos como greguerías. A mí me gusta mucho este recurso, que es hacer comparaciones, por ejemplo, metáforas, una que viene que dice que el arco iris es un puente hacia las nubes, o que los colibríes son chispas con alas. O sea, es una manera de presentar a los niños ese contenido, y me parece que desde ahí pueden ir, no definiéndolas, repito, sino demostrándolas, ¿no? Además, repito, a los niños les gustan, a muchos adultos nos gustan. Lo mismo, repito, que las adivinanzas, que las canciones, que son quizá más sencillas de comprender, más accesibles para los niños, pero un medio para acceder a la poesía en general, ¿no? Porque comparten pues ciertas características como la rima, por ejemplo. Bien, gracias, maestro. Enseguida la compañera Jessica Mendoza también le va a realizar una pregunta. Hola, maestro. La siguiente pregunta es, ¿cómo se podría promover la lectura de los textos informativos en niños de preescolar? Bien, Jessica, esa pregunta es bien importante. Yo he dedicado algunos episodios para hablar de ese tema, de los textos informativos, ¿no? Que a veces se dejan en segundo lugar, creyendo que los niños a cierta edad no tienen la posibilidad de acercarse a ellos. Yo diría que no, yo diría que en realidad esta es una pregunta importante, pero hasta cierto punto más fácil de contestar. Yo diría que se promueve la lectura de este tipo de textos, en primer lugar, eligiendo buenos títulos para los niños, ¿no? O mejor aún, como decía en un capítulo de la segunda temporada del podcast, buscar títulos que acompañen el interés que ya tienen los niños. A los niños les suelen interesar las plantas, el espacio, los animales marinos, los dinosaurios, qué sé yo, ¿no? Temas que les agradan a ellos y que podemos encontrar muy buena información en ese tipo de textos. De hecho, recuerdo que los textos informativos que mencionaba en esos episodios, que más que promover la lectura debemos recordar los beneficios. Uno de ellos es el pensamiento crítico, sin lugar a dudas. No sé si ustedes han conversado con los niños que tienen acercamiento a este tipo de textos, y sí parece que tienen a veces en las nociones, en la expresión oral, en la variedad, diversidad del lenguaje, sí se nota pues ese recurso que logran, que van desarrollando al leer los textos informativos. Bien, gracias, maestro. Enseguida la compañera también, Esmeralda Isabeles, le va a realizar un cuestionamiento más. Hola, maestro Servando. La siguiente pregunta es, ¿cómo considera usted que ha impactado la estrategia Aprende en Casa en la alfabetización inicial de los niños? Bien, pues esta pregunta la maestra Calet lo sabe bien, que seguramente tiene muchas posibilidades, ¿no? De respuesta. No es que lo que yo vaya a decir sea la verdad absoluta. Hay un montón de visiones a favor, que intentan ser neutrales o que van en contra de esto. Cada quien tiene su visión, y la mía es que sí ha tenido un impacto, aunque quizá no como podría, o el que se percibe incluso de parte de las autoridades. Yo leo constantemente los encabezados que hablan de las evaluaciones que se hacen, y me parece que a veces pues son un poquito más de lo que en Nayarit se percibe como positivo, como real. Las razones son muchas, y creo que para desarrollarles a detalle pues ocuparía mucho tiempo más.
Así que yo preferiría decir que además de esa programación televisiva, debemos recordar que no es lo único. Yo trabajo con maestros multigrado, maestros que trabajan en comunidades donde no tienen los niños acceso muchas veces a la señal televisiva, pero sí les digo a los maestros, los invito a que descarguen las fichas de la programación televisiva. Recuerden que una cosa son propiamente los programas que se transmiten con maestros, con presentadores en la televisión, y otra cosa son las fichas que acompañan y en las cuales sí hay un trabajo previo importante. La calidad de los programas de Aprende en Casa que se vivió a finales del ciclo 2019-2020, a lo que vivimos de marzo a junio, se parece poco, la verdad, a lo que estamos viendo ahora. Sí hay más calidad. Hay personas que se quedaron con la idea, pues, de que esa programación es similar a la que se vivió recién empezó la pandemia, cuando hasta cierto punto se tuvo que improvisar. Era obvio, no estábamos preparados. Pero me parece que ahora sí, las fichas a mí me gustan, yo las utilizo, las sugiero, repito, a los maestros de educación primaria que trabajan en multigrado, las sugiero a los estudiantes normalistas cuando van a realizar sus periodos de práctica, los invito a que descarguen, que revisen. Incluso yo colaboro con un sitio que es www.ayudatareas.com, donde allí se agrupa la programación televisiva, pero con el acompañamiento de las fichas de clase, repito, que a mí sí me gustan, porque son con recursos que los niños tienen a la mano, recursos más allá de lo que usualmente trabajan y con variantes. Repito, las fichas, la programación de Aprende en Casa tiene otros alcances y diferentes percepciones dependiendo a quién se le pregunte, ¿verdad? Muy bien, Así es, gracias. maestro Servando. Esa pregunta yo creo que requiere muchísimo más tiempo, hasta no solamente una hora para responderla, Sí. ¿verdad? Luego vamos a seguir dialogando, charlando sobre este tema de Aprende en Casa. Continuamos, Arelia. Gracias, maestra, y gracias, maestro, por su respuesta. Bien, nada. vamos a realizar una ronda más de preguntas. De nuevo regresamos con la primera compañera, quien nos hizo la primera pregunta, la compañera Itzel. Adelante, Itzel. Sí, bueno, esta pregunta es en cuanto a la situación que estamos viviendo ahorita de pues clases a distancia. Y dice, ¿qué estrategias virtuales podemos utilizar para fomentar la alfabetización inicial? Bien, Itzel. Pues aquí también hay muchas posibilidades. Una todavía virtual es con esa modalidad adaptada a hacer uso de aquellas que usábamos en la educación presencial, que se pueden llevar a esta modalidad bajo esta etiqueta de virtual, que sí son adaptables, un poco de lo que venimos hablando, ¿no? La lectura que se realiza, que se promueve entre los niños, aplicándola con las estrategias que conocemos y que logran atrapar el interés de los pequeños. De nueva cuenta vuelvo a los materiales de calidad que se crean para los niños, que tienen ciertas características que los vuelven interesantes para ellos, que despiertan su curiosidad, ilustraciones que los cautiven, que quien lee los haga partícipes de las posibilidades. Y otro punto sería aprovechar, esto no es virtual, pero no me quedo con las ganas de decirlo para esta pregunta, aprovechar cuando hay en el hogar padres que tienen un verdadero, un genuino interés por apoyar, y entonces me parece que en ese caso hay materiales oficiales que no son virtuales, pero que funcionan. Yo estoy fascinado desde hace muchos años con lo que se logra con el alfabeto móvil, con el tarjetero, con el sobre de palabras. No son virtuales, pero estoy seguro que funcionan. Es más, lo tengo comprobado. Por otra parte, hay un montón de recursos que son atractivos y exclusivos ahora sí del trabajo a distancia. Desde unos muy sencillos como este sitio que yo siempre recomiendo, que es Cocolicoco, o el programa JClick, que incluso constantemente se realizan o realizaban. Ya le perdí la pista hace tiempo en MEVA, aquí en Nayarit. Quizá algunas posibilidades también de creación. A mí me gustan mucho las fichas interactivas. Hay un sitio que se llama Live Worksheets, que los estudiantes del IEN utilizan. Está ClassClick. En fin, ¿no?
Hace unos días leía que desde la segunda mitad del 2020 la cantidad de aplicaciones, recursos, plataformas, servicios educativos para esta modalidad se han multiplicado de manera impresionante. Se hablaba de la existencia de 20,000 plataformas, 20 y tantos mil de servicios nuevos a nivel mundial, pues. O sea, ahorita este es un mercado importante y hay para elegir. Tú le hablas a una persona, oye, ¿conoces esta aplicación? Él te dice, no, pero conozco esta o aquella otra. A veces coinciden, a veces son diferentes, pero ahora sí que de lo que depende es del uso que les demos y de las posibilidades. Y también creo que hay cosas sencillas que funcionan. El día 7 de diciembre del 2020, yo me reuní con algo así como 60 maestros de primer grado de todo el estado, donde tuve la fortuna de impartir para ellos un webinar que se llamó Alfabetizar a la distancia. Y yo les hablaba a los maestros que no olvidáramos esas cosas sencillas que ayudan. En un momento reflexionábamos sobre esta posibilidad de dictarle a la computadora. Ustedes saben que en las aplicaciones que tienen nuestra computadora hay unas que son fáciles de emplear y que a veces las descuidamos. Yo les decía a los maestros que abrieran Word, que abrieran PowerPoint y apretaran al mismo tiempo la tecla de Windows y la tecla H, y que sí se activaba la opción de dictarle a la computadora, ¿no? Yo les decía a los maestros, a ver, reflexionen, un niño que aún no escribe incluso, y el papá, la mamá, alguien lo siente, le dice, a ver, mira, mijo, cuando aprietas estos dos botones de tu computadora, lo que hables lo va a apuntar. O sea, es una manera de escribir a través de la computadora, es algo sencillo, pero funciona y está divertido para los niños, ¿no? Así se activa, lo pueden utilizar sin descargarse nada. Por eso digo que también lo que es fácil lo debemos utilizar. También les decía a los maestros, por ejemplo, aquí en mi casa, tal vez en las de ustedes también es común que para mi hija, ustedes para niños que tengan en el hogar, incluso vi que por aquí alguien tenía un bebé, un niño pequeño. A veces les gustan mucho las canciones, ¿no? Y uno abre YouTube y pone allí las canciones y los niños empiezan a aprenderlas, a cantarlas, a tararearlas, ciertos fragmentos. Yo les decía a los maestros que esta es una práctica social de lenguaje muy actual, muy moderna, y que les gusta a los niños, ¿no? Entonces, ¿qué tal que les busquemos la canción, pero se las busquemos como karaoke, para que los niños empiecen a leer, a identificar ciertas palabras, a la vez que comienzan a cantarlo y van visualizando pues esas palabras? Y esa es una estrategia virtual, claro, cuando se tiene la posibilidad. Yo sé que no todas las familias tienen ese acceso, pero el celular, según las últimas estadísticas, se está llevando el primer lugar, específicamente WhatsApp, ¿no? Con el intercambio de actividades entre padres, familia y maestros. Y allí también se puede, o sea, descargar, comprimir un video y enviarlo con el acompañamiento que tienen karaoke para que los niños lo identifiquen. Es decir, hay un montón, ¿no? Aquí lo que hay que aprender, me parece una nueva competencia, es aprender a utilizar de manera efectiva esas aplicaciones, esas posibilidades, porque también hay algunas que se presentan como muy interesantes o propicias para el trabajo virtual a distancia, pero no siempre lo son también, ¿no? O hay unas que incluso van quedando desfasadas. Entonces aquí la competencia no es encontrar, es elegir, saber elegir, porque hay muchas opciones. Bien, maestra, muy interesante lo que comenta. Y claro, creo que es fundamental que nosotros como docentes de información y pues también los padres se interesen por buscar más recursos para poderles motivar a la alfabetización de los pequeños, ¿verdad? A continuación también le va a preguntar la compañera Karina Morales. Adelante, Karina. Bien, maestra, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos promover la lectura participativa entre los mismos alumnos a distancia? Bien, gracias, Karina. En cierta forma me parece que sí lo hemos abordado. Tendría que ver con la definición de una estrategia planificada por parte del maestro.
en el libro de Cómo evaluar la comprensión lectora de Margarita Gómez Palacio, habla acerca de parte de ese proceso, ¿no? Pero que incluye a los padres de familia, claro, a los tutores, que en este caso serían los detalles, no en las características básicas, pero sí en los detalles, que ellos se sientan incluidos, porque pues es obvio que si a uno se le invita a participar desde el proceso de diseño y no nada más cuando ya esté completamente terminado, pues hay más posibilidades de que uno le entre con entusiasmo, ¿no? Por ejemplo, si decide hacer un intercambio a partir de textos provenientes, por ejemplo, de los libros de texto gratuito, que ahorita les he hablado tanto, o de las antologías que coordinó Felipe Garrido, que se llaman Jugamos a leer, o Leer cada día, dependiendo cuál versión, si se tiene la que en ese momento era para el Distrito Federal, todavía no hace el cambio Ciudad de México, o las que se distribuyeron a nivel nacional. Yo las tengo todas, y me gusta sugerir a los maestros que acompañen educación primaria que las puedan analizar, sugerir a los niños para ese tipo de lectura, ¿no? Participativa, incluirlos con diferentes propuestas por parte de los maestros. Yo creo mucho también en que una manera de promover al mismo tiempo el disfrute de los niños por la lectura es ese acompañamiento con las estrategias e incluso con el planteamiento de ciertas preguntas, ¿no? Eso también yo lo creo importante para cierto tipo de textos, para cierto tipo de niños, sin abusar, con un montón de características, pues. Y repito, con esas estrategias de Isabel Solé, que a mí me gustan mucho. Gracias, maestro. Por nada. Gracias. La compañera Gisela Sandoval también le va a hacer otra cuestión. La siguiente pregunta es, ¿cómo involucrar a los padres de familia en el proceso de alfabetización inicial de sus hijos? ¿Me puede repetir la pregunta? Como que el audio aquí me falló un poquito. Sí. ¿Cómo involucrar a los padres de familia en el proceso de alfabetización inicial de sus hijos? Bien, Gisela. Ahora sí que es la pregunta de los 64,000 pesos esa, ¿verdad? Nuestra función como docentes hoy más que nunca en la historia de la educación probablemente mundial, requiere tanto el apoyo de los padres de familia que no se concibe una manera de avanzar rápidamente si no contamos con ese apoyo. Yo sé que lo ideal sería que todos los padres se ocuparan en ello, y sé que es así para muchos padres. Sé que hay padres interesados por completo, a quienes hay que tomar como ejemplo, incluso como motivación, ¿no? Cuando pensamos en desistir, ahorita ustedes son docentes en formación, pero el día de mañana que estén en servicio, ojalá que ya no nada más en el trabajo a la distancia, ojalá que con un modelo mixto, ¿no? Entre lo presencial y el trabajo a la distancia, pero ojalá que ustedes tengan también padres de ese tipo, porque son a los que uno debe recurrir no solo como ejemplo, sino como motivación, repito, cuando uno piensa en desistir. Sin embargo, ¿qué hacer con los padres que no se involucran? Eso es muy difícil. Yo creo que para esos padres tenemos que separar primero, ¿no? Porque hay padres que no se involucran, pero sí tienen las condiciones para apoyar y que aún así no lo hacen. Yo creo que a ellos necesitamos buscarlos, recordarles una vez más, las veces que sea necesario, que el éxito en la alfabetización temprana depende en parte, de ese éxito depende el éxito en la vida escolar, fíjense. O sea, hay estudios que demuestran eso. Un niño que empieza bien con la alfabetización, lo más probable es que le vaya bien en la escuela e incluso en la vida. O sea, así de trascendente es la calidad que debemos buscar en la alfabetización inicial. Porque si logramos que esos padres que se involucren, que piensen que es posible cambiar la situación, y si a ello le sumamos, claro, nuestro compromiso, haciendo evidente nuestro esfuerzo, todo lo que nosotros podemos realizar como profesionales, repito, invitándolos a que participen, pues se puede lograr algo. Y si hay un sector de padres, también hay que decirlo, en la última guía del Consejo Técnico, tampoco me dejará mentir la maestra Calet, se hablaba de algo que incluso se prestó a burlas nacionales, ¿no? Memes, de qué hacer con los padres con quien no tienen estrategias de comunicación, pero pues es algo que está allí latente, ¿no? Yo sé que hay padres que tienen otras prioridades, es la realidad, en momentos específicos,
el niño cuyo padre en ese momento está enfermo o que perdió el empleo, qué sé yo, ya ni digo nada, que no tenga computadora o que no tenga internet, que no tenga celular, que no tenga para poner saldo, todo eso pasa a segundo lugar. Ahora imagínense el apoyo a los niños, no debería ser, pero yo entiendo que es bien difícil en esta situación para todos, ¿no? Pero, como me dijo hace unos días, platicando un maestro de la normal, un amigo, me decía que tenemos que aprender a trabajar con lo que se tiene, no con lo que no se tiene, tampoco vivir de lamentos, trabajar con lo que sí es posible. Pero repito, hay que mantenernos avanzando, eso es lo mejor por los niños, por la educación, por nuestra profesión e incluso por nuestro bienestar, ¿no? O sea, uno es consciente que en educación a veces no es tan visible lo que uno hace. Un pintor termina una barda, una casa, se puede sentar y voltear y ver lo que hizo. Respira profundo sabiendo que hizo eso en ese día, pero a veces para los maestros no es así, ¿no? A veces no lo tenemos tan claro si lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Gracias, maestro. Por nada, Saraya. Bueno, a continuación, Jessica Mendoza también le hará otra pregunta. Buenas tardes, maestro Servando. Mi nombre es Zulema Elizondo y yo le voy a hacer la siguiente pregunta, la cual consiste en uno de sus podcasts, publicado el 18 de diciembre de 2020, que lleva por nombre ¿Cómo formar hábitos de lectura en los niños? Las 7 sugerencias. Menciona que el adulto ayuda al niño a tener interés por la lectura al momento de leerles constantemente textos o novelas a partir de 10 minutos diarios. Ahora, en cuanto a la escritura, ¿cómo integrar a la familia en el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito sin forzar al educando? Bien, pues primero que todo, gracias, Zulema, por escucharlo. De hecho, para una temporada próxima del podcast, pienso que es muy pertinente empezar a hablar sobre eso, ¿no? También sobre la escritura con más detalle. Pero, bueno, en realidad es un proceso inseparable de la lectura, la escritura, ¿no? Entonces, por lo tanto, mucho de lo que se hace con la lectura funciona también para promover la expresión escrita. Y si a eso igual agregamos nuestra planificación, porque los niños sean conscientes de que se escribe por razones prácticas, pues vamos ganando. Hay un texto, si no me equivoco, es de Miriam Nemirovsky, que se lee en un programa que se llama Lenguaje y Comunicación, es otro plan, pero ustedes probablemente han escuchado acerca de esa importancia de que los niños sean conscientes de las diferentes propósitos de la escritura, por ejemplo. Y voy a hablar de prácticas de lenguaje muy actuales. Los niños de hoy ven que los adultos todo el tiempo tienen el celular en la mano para enviar un WhatsApp, un mensaje al familiar, al compañero de trabajo, qué sé yo. Entonces, el niño está viendo que sirve para comunicarse de ese tipo, de esa forma. Entonces, también hay que motivarlos a que ellos próximamente hagan un uso de ese recurso, qué sé yo, con sus compañeritos de escuela, con el maestro, con la familia. Y ya les decía otra práctica muy actual de escritura, ¿no? Para en la Smart TV, en el smartphone, escribir, buscar el título de una canción, de un programa de televisión, de una película infantil, qué sé yo, de esas plataformas de streaming que ahora abundan tanto como las que se dirigen para el público infantil incluso, ¿no? Para que escriban allí, que busquen lo que quieren, incluso con las videollamadas, que es un recurso muy empleado en la educación básica, con los niños pequeños también, ¿no? Cuando el niño es consciente que se puede tener una comunicación a la par de lo que se oraliza, a la par de lo que se ve, con el chat de la videollamada, sea en Zoom, sea en Meet. Entonces, allí el niño va viendo esos diferentes propósitos, igual para responder por escrito las actividades que se le plantean en esas fichas interactivas de Live Worksheets, que les digo que a mí me gusta mucho, porque los niños lo pueden ver. Pero también hay que pensar siempre en los que no tienen computadora, los que no tienen internet, los que no tienen celular, porque para ellos también hay prácticas de escritura muy actuales. Cuando el niño está aprendiendo la lengua escrita y el padre lo hace partícipe igual, ¿no?
Aquí en mi casa, que es su casa, hay un pizarroncito en el refrigerador donde anotamos, donde escribimos lo que se va acabando, ¿no? De la lista del mandado. Eso es algo muy sencillo, pero es una forma en que se ve la utilidad del lenguaje escrito. Si al niño se le pregunta, si ve, si se le invita cuando tiene la edad de tomar el lápiz, de acercarse allí, a ver, ayúdame a escribir naranjas, lo que haga falta, ¿no? O para el pendiente, o qué sé yo, otras formas de escritura para, ya pasó diciembre, pero un propósito, un pretexto de escritura ahí bien claro, pues es cuando el niño hace su cartita, o cuando el adulto promueve en el niño escribir con diferentes motivos, que escriban sus deseos, sus temores, en fin, ¿no? Esa es una buena forma. Así como la lectura es de a poco, me parece que la escritura también. Finalmente, una frase trillada es que son dos caras de una misma moneda, pero es así, ¿no? La escritura y la lectura, pues son en realidad elementos inseparables. Bien, gracias, maestro. Muy interesante lo que menciona, porque, bueno, incluso nosotros que estamos en formación, nos topamos a veces con, pues, comentarios a veces de papás que ellos ya quieren que sus hijos lean y escriban en la etapa de preescolar, ¿verdad? A veces quieren... Sí. Pues vaya, presionan al niño, entonces creo que sí es importante que primero ellos lo acerquen antes de quererle exigir, que primero vayan haciéndole un acercamiento a la alfabetización antes de, pues, de preguntarse del por qué no lee, por qué no escribe, ¿verdad? Es muy importante el papel de los padres y también nosotros como futuros docentes detectar a esos padres, ¿verdad? Que a veces quieren hacer leer al niño a una edad muy temprana, ¿verdad? Así es, Arelia. Bueno, bien, como última pregunta, la compañera Esmeralda Isabeles, adelante. ¿Estás por ahí, Esmeralda? ¿O Cintia Arias? Bien, parece que tal vez tengan un poco fallas con su conexión, tal vez. Bueno, entonces... vamos a abrir un espacio, si le parece. Sí, claro. Este espacio va a ser para, pues, preguntas o dudas o comentarios que hayan surgido durante esta entrevista. Le cedo la palabra a alguien, si tiene algún comentario, si tiene algo que rescatar, adelante. ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, ok, gracias. A mí sí me gustaría hacerle una pregunta, maestro Servando. Sí, Esmeralda. Bueno, cada que yo inicia tengo- un ciclo. Perdón, cada que inicia un ciclo escolar, pues le llegan nuevos alumnos. ¿Cómo cómo son estos alumnos en cuanto a la escritura? Perdón, en cuanto a la lectura. ¿Qué es lo que se enfrenta? ¿Te refieres a la licenciatura o te refieres en...? No, me refiero en el aula. Me imagino que usted lleva pues este proceso con sus alumnos de motivarlos hacia la literatura, pero a usted ¿cómo le llegan estos niños? O sea, ¿qué es lo primero que tiene que trabajar con ellos? Bien, Esmeralda, pues tu pregunta de entrada es bien interesante. Yo desde el 2015, ahorita no estoy trabajando con niños directamente, pero sí hago un acompañamiento con los maestros de educación primaria. Entonces yo te diría que la manera en que acompaño a esos docentes es, en primer lugar, recordándoles que los niños cuando llegan a la escuela, como decía de hecho Sarelia, no llegan en cero, ¿no? Hay un proceso que inició desde antes de la escolaridad formal. Muchas veces los niños llegan ahora en la ciudad ya con prácticamente leyendo, muchas veces. En el medio que vivimos suele ser así, o niños que están a punto de llegar, y también hay niños con nociones, con menos nociones, pero las tienen. Entonces, después de reconocer los saberes que ya tiene el niño, Esmeralda, yo diría que lo importante para el maestro es conocer con más detalle, de manera específica, dónde se encuentran. Obviamente estoy hablando del diagnóstico, ¿no? Las autoras que encabezan en alfabetización inicial la teoría, desde hace más de 40 años lo dicen, ¿no? Que se debe identificar los niveles de conceptualización de la lengua escrita que posee cada niño. Allí se va a dar cuenta, como bien dices tú,
Esmeralda, que hay grandes diferencias, grandes, y eso sirve no para agruparlos, no para decir, ahora voy a trabajar con los niños que están en el nivel presilábico, los niños que ya son alfabéticos, o los que están en transición. No, eso sirve para que el maestro se dé cuenta de qué tipo de ayuda va a requerir cada alumno dependiendo de la situación en que se encuentre, incluso de cómo potenciar entre los mismos niños un intercambio para que se logre ese avance, el transitado, la transitada zona de desarrollo próximo de la que hablaba Vygotsky y que ahora hablan otras autoras más actuales, reforzando las ideas. Eso es lo primero, repito, ser conscientes de que viene con conocimientos previos, ser conscientes de que se debe identificar los niveles de conceptualización de la lengua escrita. En tercer lugar, dar un seguimiento a la metodología actual. A mí me gusta mucho eso. No sé si han llegado ustedes a ese punto de análisis, pero de las diferentes metodologías que existen para apoyar a los niños en el acceso a la lengua escrita, yo me quedo con la actual. Es esta que parte de que los niños tienen un nivel cognitivo que les permite vivenciar ese proceso de lengua escrita con metodologías de tipo global, que se acerquen más a lo constructivo, porque hay metodologías que dominan, a veces, no es un secreto, en México, incluido nuestro estado, que parten de nociones en realidad arcaicas, no digo obsoletas, digo arcaicas en el sentido de que tienen mucho tiempo y que parten del análisis del silabeo, que parten de metodologías que ya no tendrían por qué existir, pero que existen. Entonces, esos 3 puntos me quedo. Igual aquí tendríamos que hablar mucho más, pero si el maestro identifica los saberes previos del niño, si es capaz de agruparlo para saber de dónde parte, para desde ese punto intentar avanzar y trabaja con metodologías actuales que la literatura académica indica que son las que sirven para que el niño comprenda adecuadamente, para que tenga éxito en el desarrollo de la alfabetización, que por cierto culmina oficialmente para algunos en segundo grado de primaria, pero no es así, ¿no? El niño sigue avanzando, sigue aprendiendo a lo largo de su escolaridad. Entonces, me quedo con esas 3 ideas, Esmeralda, para ser más concreto y no confundirlas. Gracias, maestro. Por nada. Sí, aquí apoyando, disculpen mi intervención, apoyando al maestro Joel Servando, soy la maestra Carlet. Coincido perfectamente en que ya, como se los he dicho en muchas ocasiones, chicas, hay que transitar de las marchas sintácticas a prácticas que tengan sentido, que sean socialmente nutridas para el niño. Hay que leer y escribir con sentido, con un propósito para destinatarios reales, ¿sí? Todo en el marco de la alfabetización, ¿sí? De ambientes favorables para lograr una alfabetización inicial, que como lo dice el maestro, no nada más es en los primeros años, es para toda su transición de la educación. Gracias, excelente. chicas. Y ya no interrumpo más al maestro. No, al contrario, maestra, excelente aportación. Bien, gracias, maestra. Bueno, ¿alguien más que quisiera dar un comentario, que tenga alguna duda? ¿Otra aportación? Anímense, chicas, anímense, está el maestro Joel, con toda la actitud. Anímense, chicas, aprovechenlo. Es un maestro con mucha experiencia. Adelante, Gracias, chicas. Bien, pues no hay comentarios más. Por último, bueno, casi por último, me gustaría, maestro, que nos hiciera una aportación más, pero pues más personal, más no tanto de las preguntas, ¿verdad? Pero sí una opinión de usted, pues, que sobre la literatura, sobre el proceso de alfabetización, qué es lo que a usted más le gusta de su trabajo, porque vaya, se dedica a eso y se nota, porque nos está compartiendo bastantes cosas que nos sirven a nosotros. ¿A usted qué es lo que más le gusta de formar
pues, o de ser parte del proceso de alfabetización, pues, porque dice que capacita también a maestros, ¿verdad? Trabaja con maestros. A mí me gustaría saber qué es lo que lo motiva o qué es lo que más le gusta de pertenecer a ese campo, a esa área. Bien, Zarelia, pues lo que más me gusta en realidad es mantenerme actualizado, porque los maestros con los que trabajo plantean retos a veces grandes, que me dejan pensando, que me invitan a mí a corroborar si lo que estoy hablando sigue siendo vigente. Eso me gusta, mantenerme actualizado. Al mismo tiempo me motiva, en el caso de ustedes, docentes en formación con quienes también trabajo, pero en otra institución, es saber que mucho de lo que uno planifique, ejecute ante ustedes puede servir para futuras prácticas, ¿no? Es una manera de llegar no a un grupo escolar como lo hacemos tradicionalmente en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, sino a muchos grupos a través de ustedes, futuros docentes. Y algo personal que yo les diría, muchachas, es que en esta época tan difícil que estamos enfrentando, quien sea capaz de mantenerse avanzando, de seguir aprendiendo, va a tener muy pronto muchas ventajas sobre quien crea que esta es una época perdida. Yo les invitaría a ustedes a mantenerse allí, en la raya del aprendizaje, a buscar retos ustedes mismas de aprendizaje. Aquí está la maestra Calet, quien estoy seguro que les aporta mucho y las organiza para que por cuenta propia sigan aprendiendo. Y que aprovechen eso, que al margen de lo que su institución les ofrezca, que es de calidad, del plan de estudios, que ustedes aprovechen el momento en el que estamos viviendo, porque más que nunca es un tiempo de aprendizaje. Ahorita prácticamente cualquier tema sobre el cual tú tengas interés de seguir aprendiendo, hay un referente en línea. Ahorita con los cursos, los MOOC famosos, prácticamente cualquier tema. Te interesa aprender más de alfabetización inicial, hay donde, te interesa aprender más de literatura infantil, hay manera, de algún aspecto didáctico, de cualquier asignatura, hay forma. Entonces que aprovechen eso, que no desistan, que sean capaces de sortear los obstáculos que seguramente están enfrentando ahora y que canalicen todo esto, que sean capaces de contener emociones, de cambiar emociones negativas que a veces también enfrentamos, ¿no? A veces uno se siente un poco, es una palabra fuerte, pero frustrado, una frustración por la época que vivimos, pero bueno, hay que canalizarlo, es la época que nos tocó vivir, y quien saque lo mejor de ella, estoy seguro que va a tener una recompensa muy bonita al final para ustedes de su formación docente. Bien, gracias, maestro. Gracias por sus aportaciones el día de hoy. Muchas gracias por responder a las cuestiones de mis compañeras. Es un honor pues tenerlo aquí, tener una participación de una persona muy capaz y que sabe mucho del tema. Ojalá que fueran más horas o otras entrevistas para de verdad podernos enriquecer pues más y más, ¿verdad? Pero igual nos quedamos también con su podcast que pues sí, está muy interesante y lo estaremos siguiendo por ahí, ¿verdad? También. Bien, bueno, así concluimos la parte de las preguntas, la parte de los comentarios. Una compañera nos va a apoyar proyectando un reconocimiento hacia usted por su participación el día de hoy. Muchas gracias. Isabel, nos vas a apoyar con eso, ¿verdad? A ver, lo va a proyectar, me parece que... A ver si ahorita aparece en pantalla, ¿eh? Sí, ya lo puedo ver, Zarelia, gracias. ¿Ya está saliendo? Ok. A ver, déjeme yo ponerlo, porque a mí no me ha salido. Está... Ok. Bien, bueno, voy a acercar un poco el teléfono. Por un poquito mi cámara. Bien, dice, el grupo de séptimo semestre de la licenciatura en educación de la Universidad Pedagógica Nacional 181 otorga el presente reconocimiento al profesor Joel Servando Montes Hernández por el honor de contar con su valiosa participación en la entrevista sobre literatura infantil y procesos de alfabetización
uno de los niños, contribuyendo a nuestra formación inicial docente. Muchas gracias, maestro. No, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todas ustedes. Maestra Galet, Sarelia, tú que moderaste, las muchachas que hicieron preguntas y quienes estuvieron atentos, a todas gracias. Muchas gracias, maestro Servando. Es un honor para nosotras contar con su participación. Como al principio lo comentó, es necesario que salgamos más allá de nuestra casa, en este caso, de las aulas. Sí, hay que proyectar, hay que tener una visión un poquito más amplia de qué es lo que se hace en las escuelas formadoras de docentes. Al final de cuentas somos formadores de docentes, ¿sí? Somos quienes en un futuro, a lo mejor como asesores, vamos a tener estas chicas en las aulas, ¿sí? A lo mejor le tocan a ustedes en su nivel de educación primaria acompañar, dar seguimiento a esas chicas, o incluso a mí en el instituto estatal, me va a tocar a mí, pues dar seguimiento, acompañamiento a esos chicos que se están formando, ¿sí? Y sentamos pues las bases, aunque sea les metemos el gusanito de esta noble campo del lenguaje y la comunicación. El lenguaje oral y escrito es una maravilla, chicas, que si ustedes se ponen a explorar, no solamente en literatura infantil o en alfabetización inicial, o en la expresión oral incluso, o en creación literaria, ustedes van a encontrar un mundo maravilloso, maravilloso del lenguaje y la comunicación. Se van a enamorar, así como les apuesto que el maestro Servando está apasionado por su trabajo, así yo lo estoy por esta área en la educación preescolar. Ustedes enamórense de este campo tan bonito, tan noble, que es prioridad tanto en la educación preescolar como en la educación básica. Sí, muchas gracias, chicas, por participar y no me canso de darle las gracias al maestro Servando por su tiempo, por su participación. No, pues nada que agradecer, maestra, una oportunidad de aprender las visiones que tienen las muchachas de la UPN. Muchas gracias a ustedes. Espero que haya sido de provecho y que sigan aprendiendo, de verdad. La felicito a usted también, maestra Galet, por todo. No, el trabajo es de las chicas, maestras. Gracias. No, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Muchas gracias. Lo mejor para ustedes en 2021. No es molestia. Hasta luego. Gracias, maestro.